Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenida hermana, Dios le bendiga. Vamos a comenzar este estudio bíblico del día miércoles 5 de julio del año de gracia 2023. Qué bueno que ya está usted de vacaciones, bienvenida, saludos. Esperamos que los hermanos se vayan conectando. Pero vamos a comenzar nuestro estudio, eh, así que pudiera guiarnos hermana Susi en una oración, por favor. No se le escucha. No, no, ¿verdad? En la semana antepasada el hermano Benjamín me reportó que intentó comunicarse y nunca pudo abrir su micrófono en este programa. Pero bueno, si es así, pues a veces nos cuesta trabajo interactuar, pero pues vamos directamente a la lección y voy a hacer yo la oración. ¿Usted sí me escucha? Ah, ok. Entonces vamos a orar. Amoroso Dios y Padre nuestro, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has permitido, Señor, que en este día podamos hacer las actividades necesarias y que en este día, Señor, hayamos podido exaltar tu nombre y ser testimonio hacia la gente que nos rodea de tu presencia y de tu Hijo Jesucristo el resucitado. Ahora que vamos a tener este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, queremos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos guíe, el que nos exhorte, el que nos anime, el que marque la senda que tenemos que seguir como en el aspecto individual, personal, pero también en el aspecto comunitario, puesto que formamos tu iglesia, Señor, y pues tenemos una tarea y un compromiso que cumplir para la extensión de tu reino. Ahora, Señor, ponemos en tus manos a la congregación de Ágape, Señor, que tú les des hambre por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias por ello y por nuestros hermanos y hermanas que se han conectado. Y gracias, Señor, por ello. A ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a buscar en la epístola, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y solo leeremos un versículo, el versículo 3 del capítulo 4. El versículo 3 del capítulo 4. Hemos venido caminando, hemos venido aprendiendo, hemos venido a partir de este capítulo 4, cómo la iglesia tiene que actuar, cómo la iglesia tiene que vivir, cómo la iglesia tiene que ser testimonio en su entorno. Y cuando hablamos de iglesia es la reunión de los santos, pero no solamente comunitariamente, sino también individualmente. Así que esto vamos a ir aprendiendo cada día más. Efesios 4:3 dice la palabra de la siguiente manera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es un versículo muy corto, pero muy amplio en la enseñanza bíblica. Así que vamos a ir viendo esta enseñanza. Esto nos habla de transformación. Veíamos al inicio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios que esta carta no fue escrita para gente incrédula, sino fue escrita para gente ya convertida, gente que había recibido ya a Cristo en su corazón. Y aquella persona que recibe a Cristo en su corazón, pues vive una transformación por la obra del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo lo especifica muy bien
en su carta a los Corintios 5:17 y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, en este aspecto tenemos que ir viendo que Pablo veía el cumplimiento, Pablo veía imposible el cumplimiento de los propósitos de Dios en un ambiente de lucha y competencia. Y esto es lo primero que tenemos que darnos cuenta como iglesia, como creyentes, como hermanos en Cristo, como congregantes, que es imposible cumplir los propósitos de Dios cuando estamos en un ambiente de lucha y de competencia. No se logra nada, no se avanza y mucho menos se logra dar testimonio a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque estamos en ese ambiente de lucha y competencia. Y cuando estamos en ese ambiente de lucha y competencia, es casi imposible darle cumplimiento al propósito de Dios. Entonces, estaba Pablo convencido de que los temas en disputa eran mucho más que asuntos de forma, sino que se trataba de una guerra del reino de las tinieblas contra Dios. Y aquí es bien importante, hermanos, que no minimicemos estas contiendas y estas luchas que se dan al interior de las congregaciones. ¿Verdad? Los minimizamos como que es una situación de que hay desavenencia los unos con los otros, que hay desavenencias que no problemas personales o interpersonales, pero más que nada es una guerra, hermanos, del reino de las tinieblas contra Dios. Ahí es cuando debemos de poner énfasis y darnos cuenta que no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad. Entonces, no debemos de minimizar esto y estar muy atentos con esto. Para poner en práctica las primeras 4 características que ya hemos señalado en las clases anteriores, los efesios necesitan un cambio de objetivos y esto es importantísimo. Así que cambiar del individualismo, pero no solamente de ese individualismo, sino que es un individualismo deshonesto, ¿verdad? Porque tenían que pasar, ellos se tenían que pasar al gobierno del Espíritu. No ser gobernados por la carne, sino por el Espíritu. Y eso es el motivo por el cual Pablo escribe a estos que son los efesios y por ende a todos nosotros. Porque las contiendas presuponían maquinaciones de otras cabezas, de otros pensamientos, de otras ideas, que nada tenían que ver con la cabeza del cuerpo que es Cristo. ¿verdad? Nosotros debemos de identificar qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos une, qué es lo que le da sentido a la reunión de los santos y es los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Así que, hermanos, el primer paso en esta transformación que escribe el apóstol Pablo es solícitos. Estar solícitos es lo que vimos en el versículo 3 del capítulo 4. Así que ser solícito significa trabajar arduamente por un objetivo, pero el esfuerzo debía ser honesto, transparente y colmado de celo santo. Y estas características son importantísimos para estar prestos, estar activos, estar pendientes. O sea, Pablo escribe solícitos, ¿verdad? En un esfuerzo que debe ser honesto, transparente y colmado de celo santo. Al comentar el efecto que produjo la dureza de su carta anterior, del apóstol Pablo dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temer? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Y el texto de la segunda a Corintios 7:11 literalmente dice en la versión 60, ¿por qué aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto.
Hermanos, esto es bien importante que cuando nosotros nos dejamos interpelar por el Espíritu de Dios, ese, ese, ese revisar nuestra vida, mi vida, me debe llevar a una tranquilidad, a estar tranquilo de que estoy siguiendo al Señor Jesucristo en pensamiento, en palabras, en actitudes, en obras. Y me debe de tranquilizar porque estoy buscando y viviendo la verdad de Dios en comunión con todos los que nos rodean. Así que la reacción estaba unida a un temor santo para que en la iglesia las cosas pudieran ser restauradas a la santidad. Y esto, hermanos, es lo que hace falta en muchas comunidades de fe. ¿Ah? Ese conocer de Dios, ese dejarse guiar por el Espíritu, ese sentir que si lo que estoy haciendo no es de Dios, pues tengo que dejar de hacerlo y tengo que contristar mi espíritu para que de esa manera dejar todo eso atrás y buscar agradar a Dios en todo. Entonces, eso es lo que Pablo les escribe, les explica, y entonces nos presenta que la vida cristiana es un empeño progresivo de crecer en Dios. Esto es bien importante que lo tengamos presente, hermanos, que cada gente que llega al cristianismo, que llega a los pies de Cristo, pues tiene que crecer en ese conocimiento, en esa relación con su Señor, en esa vivencia cristiana. Debe de ir creciendo, creciendo, creciendo. Y es como lo vemos, por ejemplo, digo, aquí en el aspecto biológico, en el aspecto físico, si aquellos que hemos tenido la bendición de tener algún hijo, vemos que pues nacen pequeñitos, ¿verdad? Y si está en buena salud, en buen desarrollo, en buena alimentación, el niño o la niña va creciendo, 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 ¿verdad? Así como dice la escritura que el Señor Jesús creció en varios aspectos, ¿verdad? En gracia para con Dios, en sabiduría, creció en todo, en esa situación natural. Lo mismo pasa, hermanos, cuando somos creyentes, cuando venimos a los pies de Cristo, debemos de crecer en Dios en todos los aspectos. Y si nos damos cuenta que nuestra congregación no está creciendo en Dios, algo está pasando, algo no se está haciendo y entonces tenemos que revisarnos cada quien qué es lo que está pasando. Y si pertenecemos a una comunidad que no está creciendo, ¿ya? Entonces tenemos que revisar para detener toda la maquinaria y revisar qué es lo que está faltando y corregir todo aquello para poder crecer, quitar todo aquello que impide el crecimiento. Así que se nos exhorta a que también poniendo diligencia, como dice la segunda carta del apóstol Pedro en 1:5, dice lo siguiente: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, señalando nuestra responsabilidad personal y comunitaria en la transformación. Hermanos, esto es bien importante que lo tengamos, ¿verdad? A nuestra fe hay que añadir virtud y a la virtud conocimiento. Y la verdad a mí me inquieta mucho nuestra congregación porque no todos, ¿verdad? Pero la mayoría, hermanos, los veo así como muy fríos en ese crecer en Dios, en ese conocer más de Dios. Y usted me dirá, bueno, pastor, ¿por qué cree eso? Pues nada más vean ustedes la escuela, la escuela dominical, ¿verdad? Poquitos de la mayoría de la congregación. Nuestros hermanos algo falta. Y ustedes podrán decir, bueno, pastor, no serán los maestros, no será esto, aquello, el estudio, el libro que no es llamativo. Hermanos, yo quiero decirles honestamente que si es de Dios y si mi crecimiento y mi relación con Él es verdadera, debemos de tener hambre de Dios, del conocimiento. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque debo de responsabilizarme personalmente de mi desarrollo cristiano, pero también comunitariamente para que crezcamos todos juntos en el conocimiento de Dios. Así que, hermanos, de lo contrario, este proceso quedará trunco. No se va a lograr. Y eso es tremendo de que las cosas se queden truncas y pasan años y años y años y no se ve desarrollo. La congregación no crece.
somos, dicen, los mismos, y peor tantito, menos de los mismos, ¿verdad? Mucha gente se va, mucha gente abandona, no hay ese desarrollo. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos. Así que la diligencia es el primer paso en nuestra responsabilidad por ajustarnos a los propósitos divinos de unidad que vivimos en la primera parte del libro. Y Judas 3 nos lo dice de la siguiente manera: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, hermanos, ahí está el apóstol marcando cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Esto nos lleva a la primera labor como comunidad. ¿Cuál es la primera labor como comunidad, hermanos? Guardar la unidad del Espíritu. Subraye, remarque, encomille o acentúe todo esto. Guardar la unidad del Espíritu es la primera labor como comunidad cristiana. Aquí vemos el propósito desde el punto de vista de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Leyendo la Sagrada Escritura. También el propósito en la responsabilidad de la comunidad. Y tenemos el escrito de reunir todas las cosas en Cristo, como nos dice el capítulo 1, versículo 10, y también el que hoy le estamos estudiando, que es solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí está. Eso es bien importante. Los efesios debían ser diligentes en guardar la unidad. Era una prueba de fuego para sus pretensiones personales o convicciones individuales. Ya habían salido de los esquemas propuestos por los hombres y habían creído en el plan de Dios. Ahora, si querían ser protagonistas fieles de lo que Dios les revelaba, tenían que desechar las interpretaciones que surgían entre ellos. Y amados hermanos, hoy la Biblia se mide no por lo que dice, no por lo que Dios dice, sino por lo que yo interpreto. Y si usted ha asistido a la escuela dominical, se ha dado cuenta que muchos de nuestros puntos es por lo que yo interpreto, ¿va? No por lo que la palabra de Dios nos dice. Y es cuestión de interpretaciones. Y si habemos 500, habrá 500 interpretaciones. Pero cuando el Espíritu de Dios nos dejamos que nos guíe, nos enseñe, nos redarguya, nos guíe, nos fortalezca, entonces tendremos un punto, ¿verdad? Un aspecto que bendiga a los demás. En esta parte nos dice guardar. Significaba ante todo vigilar, preservar, mantener, reservar. Esta palabra tiene muchas acepciones, pero es importantísimo. De modo que no podemos ser pues infantiles al creer que nos enfrentamos con un verbo de poca importancia y que aunque somos participantes de Dios, hay otras prioridades antes que guardar la unidad del Espíritu. Pues no hay otra cosa, hermanos, más que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto nos dice el apóstol: guardar, vigilen, preserven, mantener, reserven esta unidad del Espíritu. Por eso, antes de la obediencia a los mandamientos, como lo marca el Evangelio de Juan 14:15 y 15:10, está la obligación de poner toda diligencia en guardar el principio que nos marca el Evangelio de Juan 17:6. Dice así: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, que es la base de estos mandamientos. ¿Cómo podemos obedecer a Dios? Conociendo la palabra de Dios, aplicando su palabra en mi vida para poder actuar conforme la voluntad de Dios. Es de esa manera, no hay otra manera, hermanos. Así que creer en el nombre del Señor, estar escondidos en Él y guardar su palabra, todo esto va junto. Creer en el nombre de Jesús
estar escondidos en Él y guardar su palabra van juntos. Por eso, Él, él expresó su deseo de que fuéramos perfectos en unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Porque sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sencillito, hermanos, no hay tanto que decir, es que yo tengo que conocer esto y anteponer aquello y luego visualizar así. Simplemente tenemos que ponernos bajo la dirección del Espíritu y viendo al Señor Jesús como cabeza de la iglesia, que es el Cristo, nuestro guía a quien seguir, la estatura del varón perfecto a la cual tenemos que crecer y desarrollar. Es un ciclo que no tiene fin, mis amados hermanos. Si guardamos sus mandamientos, le conocemos mejor y reforzamos la unidad. Aquí es bien importante que para que mantengamos la unidad, debemos de guardar y obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Guardar la unidad del Espíritu entonces era la sujeción unánime a las indicaciones del Espíritu Santo. La unidad como producto de la sujeción al señorío de Cristo es el trabajo interior que realiza el Espíritu y que conduce a la adoración y el gozo. Esto es importantísimo, hermanos, para que usted pueda visualizar cómo es que andamos en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Somos adoradores. Al adorar vivimos ese gozo, esa bendición de alabar y reconocer a Dios, pues entonces es que el Espíritu nos está guiando y estamos siendo obedientes a esa guía del Espíritu. Hablamos con confianza de la unidad del Espíritu, pues el mismo Espíritu, ¿va? Veamos qué hace el Espíritu. Y aquí lo primero que hace el Espíritu es que los había convencido de pecado. El Espíritu Santo tiene un ministerio triple, ¿verdad? Y lo marca el capítulo 16 del Evangelio de Juan, de los versículos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, y es el Señor Jesús hablando, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, vea usted, ponga atención, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es por eso que el ministerio específico del Espíritu Santo es triple, ¿verdad? Lo primero que hace es convencer de pecado a la persona, a todos. Ahora, ¿qué más hace el Espíritu? El Espíritu los había trasladado al reino de Dios, como dice Juan 3, versículo 3 y 5. Dice lo siguiente: respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este versículo nos habla del diálogo que tuvo el Señor Jesús con ese fariseo llamado Nicodemo que fue a buscarlo de noche. Cuando le dijo, sabemos que tú vienes de Dios porque las cosas que tú haces no las hace cualquiera, si no está Dios con él. Así que Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que el único que nos puede accesar al reino de Dios es el Espíritu, porque Él es el que nos traslada al reino de Dios. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu? Los había sellado como su propiedad, como lo dice Efesios 1:13. Dice la palabra de Dios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Va? Ahí está. Nos sella con ese sello de garantía de habernos sellado, ¿va? Con eso para la promesa. En su momento se dará a conocer. Y también los había convertido en su habitación, como lo dice el mismo apóstol Pablo en ese capítulo 2, versículo 20 al 22, y dice lo siguiente: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por morada, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo nos ha convertido en su habitación. Y también, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Les había revelado sus deseos, como dice Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta es la revelación de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y también los había fortalecido en su interior. Efesios 3:16 dice lo siguiente: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, ¿puede usted darse cuenta, mi hermano, mi hermana, cómo es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de los creyentes, en las vidas de los hijos y las hijas de Dios? ¿Cómo es lo que el Espíritu Santo está haciendo? ¿Verdad? Y también les reclamaba su plenitud. Efesios 5:18 dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, esto, hermanos, es importantísimo, porque de esa manera nosotros, hermanos, podemos darnos cuenta de lo que significa estar allí solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es la única manera, ser sensibles a la guía del Espíritu Santo y no perdiendo de vista ni en nuestra vivencia ni en nuestra relación, la cabeza es Cristo. ¿Verdad? Y eso es lo que Pablo les exhorta a los efesios, y los efesios habían puesto atención para dejarse de otros pensamientos, de otras ideas que los perturbaban. De tal manera que cuando nosotros nos unimos y el Espíritu Santo nos guía, pues nos da hambre de Dios. No, queremos conocer más de Dios, más por tener esa relación más compenetrada con nuestro Dios. Entonces, esto es importantísimo, hermanos, y pues tendría que alertarnos a muchos de nuestros congregantes que la verdad inquieta su forma de actuar, su forma de vivir, su forma de ser, que minimizan muchas cosas. Y yo no sé, o sea, a lo mejor, y la verdad que no estoy hablando en vano, porque tengo un año de estar allí con ustedes y he visto en un año, digo, a lo mejor un mes, 2 meses, 3 meses, puede ser que haya situaciones, pero ya casi 12 meses y viendo las mismas situaciones, eso la verdad me inquieta mucho, me alarma, y yo creo que tendríamos que desde educación cristiana, desde todas las áreas de que manejamos en la iglesia, de tener todo y sentarnos y revisar bien qué es lo que se tendría que hacer, porque veíamos al inicio de esta carta que esta carta se escribe para creyentes, para cristianos, no para inconversos. Entonces, no estamos hablando a gente que no conoce, sino a gente que no le da la importancia de vida. Y como decimos vulgarmente en México, se duermen en sus laureles, se confían. Y pues qué peor, qué situación tan difícil es esa, ¿no, hermanos? Entonces, esto es lo que Pablo nos quiere mostrar, nos quiere enseñar en este versículo 3 de este capítulo 4. Entonces vamos viendo, no sé si alguno tiene un comentario, alguna tiene
alguna situación o una visión diferente, pues este es el momento, ¿no? De abrir sus micrófonos, si se puede, porque parece ser que teníamos problemas al inicio con algunos sonidos, pero pues adelante, hermanos, si quieren ustedes visualizar esto. O por el chat, que a lo mejor ese sí se pueda. Yo lo que hago, por ejemplo, con este programa, si no uso audífonos, no me escucho, no se oye, no me oyen ustedes, entonces siempre recurro a los audífonos con esta plataforma, pero no sé si sea el mismo caso con ustedes. O nuestro hermano Ever, si está por ahí, si sí, él puede sí hablar por allí, o nuestra hermana Sara, para confirmar si es la plataforma o nada más es, por ejemplo, la computadora de nuestros hermanos Elías y Susi. Dio usted varias acepciones sobre lo que es solícitos y yo pensaba, cuando vi la palabra y usted hizo lanzó la expresión de qué pensábamos que significaba, yo lo primero que se me vino a a la cabeza es como que dispuestos, ¿no? Yo creo que pueden tener muchas acepciones, pero yo creo que es fundamental para mantener esa unidad, guardar la unidad, la disposición de cada uno, la disposición, estar abiertos pues a que no todos pensamos igual, que no todos percibimos las cosas de la misma manera y que no siempre podemos ponernos de acuerdo tan fácilmente. Pero sí, yo creo que es importante esa disposición, ese querer hacer. Muy bien, hermana, sí, hay muchas acepciones. Esa es la bendición que digo yo, siempre digo en el español, que es un abanico de, de, para una palabra en nuestro idioma tiene muchas acepciones, pero sí son importantes y finalmente nos habla de esa disposición, ¿no? De estar dispuestos a hacerlo. Y eso nos lleva a muchos arreglos, a muchos pactos, a muchos trabajos conjuntos para poder lograr lo que Dios quiere. ¿Alguien más? Nuestra hermana Sara. Sí, hermano Elías, a ver si se escucha. No, no te oímos. No. Y sí está abierto tu micrófono, pero no te escucha. No se escucha. Hay una forma para Ahí poder está. checar el Es nuestro hermano audio. Ever. A ver, Por hermano, favor, a ver, en el dígale. micrófono hay una flechita, le pueden picar y dice configuración de audio. Les debe de salir algo que dice altavoz y micrófono. Píquenle en los dos prueba y generalmente con eso se desbloquea. Si están en computadora, pero no sé si están en celular. En computadora, vi que ahí nada más póngale configuración de audio, al- altavoz o micrófono y ahí o seleccionenlo, quizá está tomando el altavoz y el micrófono de otro lado y tiene que hacer un ruidito especial. ¿No? Pues le vamos a pedir a nuestro hermano Ever que está aquí que nos haga un manualito, ¿no? O un video, hermano Ever, para que así le explique, porque hace 3 semanas también nuestro hermano Benjamín le encargamos la oración y decía yo, oraba y le puchaba y no se oía nada. Y no se registraba como ahorita nuestros hermanos Elías y Susi, no se ve nada. Entonces, a lo mejor con un videíto, esa explicación para poder interconectarnos más adelante. Si nos hace favor, hermano, abusando de su gentileza. ¿Le parece? Haré lo posible, pastor. Gracias, hermano Ever. Pues hermanos, si no hay, lamentablemente no podemos intercomunicarnos, pero pues podríamos, no sé si en algún momento ahí se movió algo, no, pero no. Este, eh,
o por el chat, a lo mejor. Es como en Zoom, que tienen que conectar el audio aquí también, pero es un pasito diferente, es muy parecido. Yo creo que no. Bueno, mis amados hermanos, una disculpa por las fallas técnicas que tenemos para ir aprendiendo más estos sistemas de plataformas y buscarle, ver de qué manera eh, está escribiendo nuestro hermano Elías. Escribe que eh, quería hacer énfasis en el versículo 3, el hermano Elías. Dice, ¿qué dice? Que la unidad viene del Espíritu Santo, no es algo que se nos dé a nosotros de forma natural. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y voy a pedirle a la hermana Sara que haga una oración para terminar este espacio y veremos de qué manera, yo también lo voy a investigar para ver de qué manera podemos lanzar algo todos conjunto para tener el sonido adecuado. Hermana Sara, por favor, guíenos en una oración. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre en esta tarde, te damos gracias y reconocemos, Padre, tu grandeza, tu majestad. Te damos gracias por este tiempo en que podemos dedicarlo para juntos escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está en nuestras vidas, que Él pueda, que estemos sensibles a su voz para estar en tu voluntad, Dios, y para que en medio de todo lo que significa ser cuerpo, Padre, a lo que nos has llamado, estemos cada uno en la disposición, Señor, de poner la parte que nos toca para poder estar en unidad, Señor. Gracias por tu palabra que hemos escudriñado hoy. Gracias porque tú nos hablas siempre, Padre, y nos llamas, Señor, a reflexionar, a estar dispuestos, Señor, a vivir en ella. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de los que pudimos conectarnos. Síguenos esforzando, Señor, y dando la disposición para estar juntos en estos tiempos, para leer tu palabra juntos, Señor, para llegar a un mejor conocimiento. Y sobre todo, Padre, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que muy pronto nuestra iglesia pueda llegar a esa unidad que tanto esperamos todos. Queda con nosotros el resto de esta tarde, Padre, que tu bendición sea sobre cada uno de los que pudimos estar en esta hora juntos, sobre la vida del pastor y su familia. Y Padre, pon también en el corazón de los demás el deseo de participar. Queda con nosotros el resto de este día, te lo suplicamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues buenas noches, Dios les bendiga y disculpen las fallas técnicas, pero lo vamos a conquistar esta plataforma. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Gracias, hermanos. Buenas noches.